El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen día, queridos amigos, queridas amigas. Les habla Fernando Fernández, quien hoy va a tener la responsabilidad de conversar con ustedes acerca de un tema que luego anunciaremos. Lo primero que debemos hacer, como corresponde a este segmento Monitor de Derechos Humanos, es dar los créditos. En primer lugar, la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares; Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya; Producción, Carlos Lara; Controles, César González. Y conduciremos esta programación y, lógicamente, siempre recomendamos nuestro portal. En la web es rcr.tv, en las redes sociales, YouTube y Periscope, RCR750, Twitter, @RCR750, y les informo que abrimos una nueva cuenta en Twitter para darle, digamos, cabida a sus comentarios y poder dialogar siempre en las redes, que se va a llamar DH Monitor. DH Monitor es un acrónimo para Monitor de Derechos Humanos, y el responsable seré yo. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema muy importante, de mucha actualidad, y que tiene, digamos, muy preocupado a toda la comunidad de derechos humanos, también a los comerciantes, también a los industriales, a todo el quehacer de la vida política y de la vida social en Venezuela, que tiene que ver con las llamadas sanciones o designaciones OFAC y su impacto en la vida cotidiana, su impacto en los derechos humanos, su impacto en las ONGs de derechos humanos, su impacto en las empresas, su impacto en general en toda la vida social, económica y política en Venezuela. Entonces, es importante tratar de dar una visión objetiva, porque esto se cruza con lo político, se cruza con la manipulación, con la propaganda y sobre todo con la desviación de la información y con noticias falsas inclusive, ¿no? Entonces hemos querido dedicar este segmento de hoy al tema de llenar de información objetiva a todos ustedes, de manera tal pues que tengan una instrucción y que tengan los elementos suficientes para la toma de sus decisiones, ¿no? En primer lugar, vemos que todo el mundo habla de la lista OFAC, pero realmente muy poco saben de qué se trata, ¿no? Se habla de sanciones y eso se ha convertido en una especie de rótulo, de eslogan político. Están sancionando a Venezuela, sancionan al pueblo venezolano, no sancionan a todos. Pero viendo con objetividad el tema y sobre todo poniendo las cosas sobre la mesa, uno se pregunta, bueno, ¿es que las sanciones son el problema de Venezuela o el problema son los sancionados? Esa es una pregunta que dejamos para que la gente vaya respondiéndose poco a poco a lo largo de este programa. Entonces, fíjense ustedes, como todo el mundo habla de la lista OFAC y de las sanciones, vamos a empezar a aclarar qué significa sanciones en el lenguaje jurídico norteamericano. Bueno, el tema de sanciones es una manera de calificar un tipo de actividades de orden legal que también tiene una definición en Venezuela, por cierto, ¿no? Se habla de sanciones a veces cuando hay un castigo, pero también se habla de sanciones cuando se aprueba, se autoriza o se da el visto bueno a un ordenamiento jurídico determinado, concretamente una ley.
Por ejemplo, cuando el Congreso antiguo venezolano aprobaba una ley, se decía se sancionó la ley. Cuando la Asamblea Nacional aprueba una ley, luego de las discusiones de rigor, según el orden constitucional, entonces se sanciona la ley y debe pasar al Ejecutivo para ponérsele el debido ejecútese y entonces promulgar la ley mediante la publicación en Gaceta Oficial. Bueno, lo mismo ocurre de una manera bastante parecida en la legislación norteamericana. Entonces se hace una sanción o se sanciona un determinado instrumento cuando se aprueba, se autoriza a través de las famosas órdenes ejecutivas, ¿no?, de los distintos presidentes norteamericanos. Entonces hubo sanciones de la época de Clinton, de la época de Obama, de la época de Bush, anterior a Obama, por cierto, y también de la época actual con el presidente Trump, ¿no? Entonces, hay sanciones, hay países seleccionados que son targeted, y dentro de los países hay personas designadas. Estas personas designadas pueden ser naturales o jurídicas, y luego entraremos un poquito más en detalle sobre eso. Lo interesante es que cuando hablan de sanciones a Venezuela, en realidad están hablando de autorizaciones hacia Venezuela para que se puedan hacer las designaciones. Y las designaciones es realmente lo que ocurre cada vez que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluye a un sujeto individual, una persona natural, o una entidad, que puede ser una empresa, que puede ser una organización, que puede ser alguna ONG, puede ser una asociación civil, o inclusive alguna corporación no jurídica, no registrada, pero de hecho, como pudiera ser un portal web, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una designación en las listas OFAC que implica entonces una cantidad de limitaciones. Entonces, redondeando el primer tema, apuntando con precisión y objetividad de qué se trata, cuando le hablan a ustedes de sanciones OFAC, le están hablando realmente de designaciones OFAC. Esa es la nomenclatura técnica, independientemente de que haya un manejo político, de que haya un manejo propagandístico o de que haya un manejo, digamos, muy interesado para desviar la intención o inclusive un manejo ignorante de las categorías legales del derecho norteamericano. Para nosotros, designaciones y sanciones lo vamos a utilizar como sinónimos, pero preferimos utilizar siempre las designaciones. Entonces, estas designaciones, ¿verdad?, son muy importantes para entender el por qué se incluye a una persona en la lista OFAC. ¿Qué significa lista OFAC? OFAC es un acrónimo, es decir, es una abreviatura de la O, la F, la A y la C, que significa Office of Foreign Assets Control, y se traduce al castellano como Oficina de Control de Activos Extranjeros. Es justamente una dependencia, una oficina, un despacho en el que se incluyen o se excluyen a personas naturales o jurídicas que han sido designadas en el listado que se publica sin una periodicidad determinada, puede ser de un día para otro o puede ser cada 10 días, y que incluye a personas naturales y jurídicas, como les he dicho, de distintos países a los cuales ya ha habido una autorización o sanción, como les expliqué anteriormente, ¿no? Y ha sido designado fulanito de tal dentro de esa lista y ha sido incluida. Esta lista se publica en el portal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos y la controla un despacho que depende del Departamento del Tesoro que se llama FinCEN. El FinCEN no es más que un despacho, una especie de dirección que se encarga pues de ver la criminalidad financiera con el mal uso de su moneda nacional, que es el dólar. En otras palabras, cuando se designa una persona en este listado FAC, mediante las autorizaciones o sanciones que ya previamente se han dispuesto, es porque se está protegiendo a la moneda norteamericana. ¿De qué se le protege? De su mal uso. ¿De quién se protege? De aquellas personas que estén incluidas en este listado y que han sido ya ubicadas en el listado porque son sospechosas de hacer un mal uso de la moneda llamada dólar. Y por supuesto
no solamente del mal uso de esa moneda, sino también de las instituciones financieras norteamericanas, para lo cual, digamos, el gobierno de los Estados Unidos dedica un detallado, minucioso control y muy estricto, por cierto, ese control, ¿no? Para evitar ser penetrado por dinero que provenga, por ejemplo, de la corrupción, que provenga del tráfico de drogas y que pretenda ser introducido, colocado pues en las instituciones financieras norteamericanas con el propósito de borrar las huellas, algo así como una especie de legalización, pero en realidad no hay ninguna legalización, nunca será legal ese dinero que provenga del narcotráfico, entre otros orígenes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los orígenes de lo que se llama dinero sucio y que se pretende lavar con la moneda dólar o con el uso y penetración de las instituciones financieras norteamericanas. Lo primero que se hizo en los años 90 para proteger el sistema financiero norteamericano de la incursión de lavadores de dinero cuyo origen era el narcotráfico, fue que en el año 95 se dicta la primera orden ejecutiva. La dicta el presidente Bill Clinton con motivo pues, de tratar de preservar las instituciones financieras y el dólar norteamericano de la penetración de sus instituciones por el dólar proveniente de ventas de cocaína, de marihuana, en fin, de drogas ilícitas, fundamentalmente provenientes de Colombia. Fíjense ustedes que en el año 93 es cuando ocurre el famoso abatimiento del gran traficante de drogas llamado Pablo Escobar. Ocurrió sin que existiese todavía la normativa de la cual estamos hablando. En el año 95, justamente con motivo de constatar lo difícil que ha sido luego recuperar el dinero ilícito de propiedad ilícita también de parte de Pablo Escobar, es cuando dicen, bueno, hay que empezar a atender el tema financiero, el tema del lavado de dinero, de una manera particular. Y se dicta esta orden con base, pues, en la legislación norteamericana de emergencia económica, lo cual le permite regular como una especie de régimen de excepción al presidente de los Estados Unidos todo lo concerniente pues a la preservación de la moneda y sobre todo del sistema monetario y de las instituciones financieras norteamericanas. Ahí es cuando nace la famosa Kingpin Act. Kingpin Act significa ley Kingpin y la ley Kingpin significa ley de los cabecillas. El término Kingpin significa cabecilla, significa capo en italiano o significa pran en nuestro argot venezolano. La Kingpin Act o la ley de los cabecillas justamente procura bloquear este dinero que se sospecha que proviene del narcotráfico y su origen estuvo pues en el año 95, como les dije. Eso permitió que en el caso, por ejemplo, de los hermanos Orejuela se pudieran detectar con mucha precisión unos 12.500 millones de dólares que tenían en las instituciones financieras norteamericanas y que habían pasado subrepticiamente, escondidos, de forma irregular, pero utilizando mecanismos financieros legales, el sistema norteamericano. Gran cantidad de activos, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, empresas, etcétera, que los hermanos Rodríguez Orejuela habían creado en los Estados Unidos. Entonces, ahí se vio pues la enorme importancia de esta legislación y sobre todo el impacto que podía tener en la preservación del sistema monetario norteamericano y el combate al tráfico de drogas. ¿A través de qué? Del elemento fundamental del tráfico, que es el financiamiento. Luego de eso encontramos otros orígenes y otros destinos también peligrosos en materia de financiamiento. Con motivo del derribamiento de las Torres Gemelas de Nueva York, se descubrió pues que se había utilizado el sistema financiero norteamericano para financiar ese golpe terrorista. Ese golpe terrorista le costó a quienes lo hicieron un gasto aproximado de $500.000, según los informes técnicos que se realizaron. Pero los daños obtenidos con ese financiamiento fueron por encima de las 3 decenas de miles de millones de dólares, algo así como 3 millardos de dólares.
en terminología anglosajona sería $3 billion. Algo realmente impresionante, ¿no? $30 billion, 30, estamos hablando de 30 millardos. Y fíjense ustedes que además de eso hubo 3.000 muertos aproximadamente. Eso quiere decir pues que con un pequeño gasto se obtiene un daño realmente catastrófico, ¿no? Por esa razón, a diferencia del tema de las drogas, el financiamiento del terrorismo se preocupa más, o el control del financiamiento del terrorismo se preocupa más por el destino de ese dinero que por el origen, porque a veces el origen de ese financiamiento para esa actividad ilícita puede ser lícito a través de una ONG, a través de una asociación civil, a través de una empresa, a través de un organismo estatal, de cualquier país que se interese en lograr estos fines terroristas, ¿no? Por esa razón es que les comento pues que el tema del financiamiento del terrorismo pasó a ser el segundo componente de la famosa lista OFAC. Luego vinieron otros componentes, como por ejemplo el financiamiento de partes de armas de destrucción masiva, con motivo pues de todo el tema de Irán y tema de Corea del Norte y la producción de armas de destrucción masiva, y no solamente de esos países, otros países como por ejemplo Siria, en la producción y el uso de armas químicas, y también pueden ser armas biológicas. Entonces, este nuevo componente, bastante complejo por cierto, tiene que ver con el financiamiento de las partes de armas, que pueden ser definitivamente armas para matar, armas letales obviamente, pero pueden ser también instrumentos, herramientas que a las cuales se les puede dar un doble uso. Es decir, son herramientas de repente para el uso normal de una empresa, de una persona natural, pero también pueden ser desviadas para fines letales, como pudiera ser software utilizados para ciberterrorismo. Bueno, hemos visto dos componentes de la lista OFAC, luego veremos el siguiente y por supuesto vamos ahorita a un pequeño descanso y luego comentaremos y seguiremos comentando pues el tema de las designaciones o lista OFAC. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Es difícil entrar en... Bueno, continuamos con la segunda parte de este programa. Vamos a hablar ahora, en este segmento, de lo que dejamos pendiente, pues, ¿no? El tema de cuáles son los otros motivos para que se ingrese en la lista OFAC. Los otros motivos por los cuales se puede ingresar a la lista OFAC, esto es algo no deseable para nadie, es el tema del ciberterrorismo, ¿no? Es decir, quien practique, quien realice actividades ciberterroristas contra los sistemas informáticos de los Estados Unidos, concretamente el tema de la seguridad de Estado, en los temas militares, los temas industriales, los temas políticos, etcétera. Bueno, hay limitaciones también que hacen que se pueda enlistar a una persona o a una entidad en la famosa lista OFAC. Puede ser designado. El más reciente es algo que ya compete a Venezuela de una manera directa porque se basa pues en una nueva ley, una ley del año 2017,
aunque sus raíces son del 2012, que tiene que ver con la protección de los derechos humanos, tiene que ver también con el tema de la corrupción, el tema de la confiscación de propiedades y la tortura como entidad aparte, pues, y aunque es una violación de los derechos humanos, pero está categorizada así en la legislación llamada Magnitsky Act o Ley Global Magnitsky. Este tema es muy importante, es quizás al que le vamos a dedicar mayor tiempo, porque justamente esta legislación está siendo aplicada para casos de venezolanos y de empresas estatales designadas en la lista OFAC. Entonces conviene de verdad conocer un poquito con mayor detalle este asunto. La ley Magnitsky surge en el año 2012, como comenté anteriormente, ¿no? Y se aplicaba exclusivamente para Rusia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una ley se aplicaba para Rusia? Bueno, para proteger los derechos humanos en Rusia, para proteger a las personas que pudieran ser torturadas, para evitar la confiscación de empresas y sobre todo para controlar la corrupción proveniente de ese país en el intento de usar el dólar o las instituciones financieras norteamericanas para lavar pues, el origen sucio de ese dinero o de esos activos. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué una cosa tan concreta relacionada con Rusia? Bueno, porque en la década de los años 2000, hubo un señor llamado, de apellido Magnitsky, ruso, un contador, abogado también, que llevaba temas tributarios de una empresa norteamericana que fue expropiada de forma ilegal y luego adjudicada a una persona ligada al gobierno de entonces, que era el señor Putin. Entonces, bueno, en ese momento se descubrió pues, que la persona que hizo la investigación de apellido Magnitsky había sido detenida ilegalmente de forma arbitraria y luego apareció muerto pues, con signos evidentes de tortura. Entonces eso fue un gran escándalo en los Estados Unidos, al punto que hubo una legislación especial para proteger a ciudadanos que estuvieran ligados pues, a negocios con los Estados Unidos, pero digamos provenientes exclusivamente de Rusia. Bueno, hubo varios altísimos funcionarios del gobierno ruso designados, otros no tanto, pero en líneas generales pues empezó esa carrera pues de tratar de tutelar los derechos humanos en el mundo, cosa que se concreta en el año 2017 cuando la ley local para Rusia se convierte en ley global, conservando el mismo nombre, ley Magnitsky, pero ahora de alcance global. Y esa es la que se está aplicando pues, en los casos de funcionarios públicos venezolanos y de empresas estatales venezolanas. Fíjense ustedes que este asunto es muy interesante y muy importante y también muy delicado, porque ¿qué persigue la lista OFAC? Preservar al sistema financiero y a la moneda como tal de la invasión de capitales ilícitos, porque eso puede, digamos, corromper el resto del sistema y puede generar distorsiones muy graves que pongan en peligro la seguridad económica y la seguridad financiera de sus instituciones, ¿no? Entonces, por eso se hacen esas restricciones. Las personas obligadas en esta ley no son las personas designadas, curiosamente. Son todos los norteamericanos, todas las empresas norteamericanas, inclusive todas las empresas norteamericanas, no norteamericanas, quiero decir, no americanas, de otros países que tengan negocios o que tengan actividades financieras en los Estados Unidos, como por ejemplo una sucursal, como por ejemplo una nueva empresa afiliada a la matriz, que puede ser venezolana, puede ser europea, puede ser japonesa, lo que sea, pero que hace negocio en los Estados Unidos. Entonces son los sujetos obligados. ¿Y a qué se obligan? Se obligan a no hacer negocios y no realizar transacciones de ningún tipo desde el punto de vista financiero, pagos, contratos, asesorías, lo que sea, con esa persona designada. Ahora, ¿eso es una prohibición absoluta? No. La prohibición es hacer el negocio, hacer la transacción sin el correspondiente permiso del Departamento del Tesoro, que es quien está, digamos, a la cabeza de la lista OFAC y del FinCEN, de la cual ya mencioné anteriormente, ¿no? Esto es muy importante aclararlo porque, digamos,
No son prohibiciones absolutas, terminantes, no son castigos, no son sanciones, no son penas, no hay un procedimiento judicial, no se trata de un procedimiento administrativo donde hay una controversia, sino que una persona que está sospechada o es sospechosa de cometer alguna actividad ilícita, como las que ya mencioné, y que se le prohíbe pues a los norteamericanos a realizar negocios sin el debido permiso. Y ahí es donde entra el tema de las licencias, el tema de cómo poder hacer negocios si es que hay algún interés o alguna necesidad, y sobre todo se trata pues de una operación que se supone que podría ser legítima siempre que se demuestre pues que se va a tratar de una operación desviada, no se va a tratar de una operación desviada o corrupta, que es la que se sospecha que puede tener la persona designada, la persona enlistada. Entonces, la List of Facts es sumamente importante y, como les dije, está dirigida a los norteamericanos, pero sus efectos son internacionales. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda más internacional. Hay otras monedas también muy importantes, como el euro. Más o menos el 25 a 30% de las transacciones del mundo se hacen con euros, pero el 75% se hacen con dólares. Y un pequeño margen se hace con monedas locales. Pero dense cuenta ustedes qué interesante esto, porque justamente es el dólar la moneda que busca ser protegida y está dentro de las competencias, de las facultades y del deber mismo de las autoridades norteamericanas de proteger su moneda, como debe hacer todo país que se respete. Para eso hay inclusive una convención del año 1929, es decir, empezando el siglo pasado, que trata de proteger las monedas de falsificaciones, de contrabando, de destrucción, de sustracción y de mal uso de la moneda de un país a nivel internacional. Se llama la Convención de Ginebra contra la falsificación y el contrabando de monedas. Venezuela no forma parte de esa convención y eso es parte explicativa del problema que tenemos nosotros, ¿no? Y del por qué es tan importante para nosotros entonces ahora el dólar. Porque nuestra moneda, bueno, ha perdido totalmente su valor, la economía venezolana se está dolarizando, los venezolanos recurren a la moneda extranjera, básicamente el dólar, para proteger sus ahorros, para proteger sus activos, y bueno, toda esta distorsión tiene que ver pues con el problema del bolívar más que con el asunto del dólar. Volviendo al tema de la List of Facts. Entonces, ¿cómo se hace una designación? Es cierto, como se dice por ahí, a nivel propagandístico, a nivel político, que se está sancionando a toda Venezuela, que se sanciona a la patria, que se sanciona a todos los venezolanos. Bueno, veamos las designaciones, veamos lo que se llama sanciones. Y nos encontramos pues que las designaciones son, primero, aplicadas a personas naturales o jurídicas selectivamente. Es decir, no es a todas las personas jurídicas venezolanas, no es a todas las personas venezolanas, sino a personas con nombre y apellido. Personas seleccionadas inclusive hasta con sus apodos políticos o sus apodos de la banda. Alias tal. Ahí sale el alias, pues, ¿no? Con su cargo, con su dirección, con sus atribuciones, etcétera, de una manera muy determinada, de forma tal que no pueda haber confusión ni generalización. Entonces son selectivas, no generales. Además son individuales. Es decir, se trata de un individuo con nombre y apellido determinado y cada uno está individualizado de forma tal que tiene una especie de casilla para evitar justamente confusiones de nombres, todo el tema de la homonimia, todo el tema de los tocayos, pues se trata de evitar con la individualización. Además son personalísimas, es decir, no trascienden a terceros. Es decir, la persona individualizada, la persona seleccionada, no puede decir que por contagio quien esté al lado está también afectado en esa designación o su pariente esté afectado, a menos que por las relaciones, por ejemplo, de testaferrato, de persona interpuesta o de incluir en sus negocios a representantes, apoderados, etcétera, esta persona también está implicada, por ejemplo, en evasiones de las designaciones. Entonces, esa tercera persona
pudiera ser incluida, pero también de manera selectiva, pero también de forma individualizada y personalísima, no transferible a terceros, ¿no? Además son parciales, no compromete todas las actividades porque no se pretende bajo ninguna circunstancia que la persona se muera de hambre o que se muera por falta de medicina. Entonces, todo lo que tiene que ver con medicinas, con alimentos, etcétera, está de forma amplia totalmente permitido. Cuando uno encuentra, por ejemplo, en la orden ejecutiva 13.884, que es la última que se dictó ahorita el 5 de agosto respecto de Venezuela, uno consigue pues que las designaciones son absolutamente parciales y el alcance es limitado. De manera tal que todo lo que tiene que ver con medicina, todo lo que tiene que ver con ayuda humanitaria, todo lo que tiene que ver con alimentación está absolutamente permitido y no requiere ninguna licencia particular. Otra característica de las designaciones es que son revocables. ¿Qué quiere decir que son revocables? Que no son eternas, que no son indefinidas, que no son permanentes, que no son perpetuas, sino que se pueden revisar y se pueden revocar. ¿Cuándo se revoca una designación OFAC? Se revoca, por ejemplo, cuando hay violación de derechos humanos, cuando cesa la violación de los derechos humanos. Es quizás la forma más fácil de que se realice una revocatoria. Hay casos recientes, por ejemplo, unas designaciones por violaciones de derechos humanos en Turquía, que comprometió nada más y nada menos que al ministro del Interior turco y al ministro de Justicia turco, con motivo de una detención arbitraria de un periodista norteamericano. Apenas fue liberado el periodista norteamericano, algo así como al día siguiente o los 2 días, esas personas esos ministros que estaban designados, enlistados en la lista OFAC, bueno, fueron casi que inmediatamente revocadas sus designaciones y las personas ya desaparecieron pues del listado OFAC. También ocurrió con un funcionario público venezolano, un señor de apellido Figuera, no recuerdo su nombre, creo que fue director de un alto cargo venezolano, director del SEBIN, nada más y nada menos. Bueno, esa persona, al apenas ponerse a derecho y dar una explicación de su caso y cesar la violación de derechos humanos que se le atribuía, bueno, cesó también la designación. Hay otras designaciones que son más complejas, por ejemplo, las designaciones con motivo de sospechas por tráfico de drogas o sospechas de ciberterrorismo o sospechas de financiamiento del terrorismo, pueden durar pues la reconsideración de ese caso hasta unos 90 días según la normativa. Entonces, bueno, es más difícil porque hay que probar desde el punto de vista contable y desde el punto de vista de la seriedad de sus negocios que se ha cumplido con la debida diligencia y se ha impedido pues que este dinero sea de origen ilícito, de forma tal pues que es más complicado porque requiere una cantidad de cosas, responder una serie de cuestionarios. Lo mismo ocurre con el tema de la corrupción por la ley Magnitsky. Bueno, la otra característica de las designaciones es que son intransferibles a terceros. Es decir, por el hecho de yo estar designado, la persona contigua o la que vive conmigo no está designada automáticamente, a menos que sea utilizado como mecanismo para evadir las designaciones de la lista OFAC. Como les dije yo, entonces en ese caso, si la persona es detectada en ese trabajo de desviación o de evasión de la lista OFAC y de las designaciones que han sido atribuidas a la primera persona, bueno, en ese caso pues se sanciona también a esa persona que ha intervenido de forma ilícita y ha querido evadir pues el impacto de esas designaciones. Lo que quiere pues la autoridad financiera norteamericana con las designaciones OFAC es que su sistema monetario y que sus instituciones financieras sean penetradas por dinero del narcotráfico, por dinero de la corrupción, por dinero del financiamiento del terrorismo, por dinero del financiamiento de partes de armas nucleares, radiactivas, biológicas o químicas, o por el ciberterrorismo, como ya dije anteriormente, ¿no? En todo caso, eso es parte de lo que debería hacer todo el mundo. No nos olvidemos que además
todas estas designaciones tienen un amparo, tienen una cobertura por tratados internacionales. El tema del terrorismo está cubierto por tratados internacionales de la ONU, el tema de la corrupción también, el tema del lavado de dinero por el narcotráfico también. En fin, estas son, si uno se pone a ver el árbol jurídico bajo el cual se amparan estas designaciones OFAC, uno consigue que es sumamente nutrido, es absolutamente legal y no hay discusión desde el punto de vista normativo, pues, porque tiene que ver con las autorizaciones que en gran medida se dan tanto a nivel nacional o federal en los Estados Unidos, como también la normativa internacional con los tratados que mencioné, el Tratado de Viena de Antidrogas, Tratado de Palermo contra la delincuencia organizada, el Tratado de México contra la corrupción, el Tratado de Caracas de la OEA contra la corrupción, y así sucesivamente, de forma tal pues que el árbol jurídico está perfectamente cubierto y se puede ver de una manera completa, inclusive con el tema de derechos humanos, que es lo que vamos a hablar, de lo cual vamos a hablar en el próximo segmento. Nos despedimos de muchísimas gracias. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, que tiene que ver con las designaciones OFAC, conocidas también como sanciones internacionales. Hay mucha gente que se pregunta, y de forma, digamos, a veces hasta un poco ingenua, bueno, ¿por qué nos hacen esto a nosotros, no? En realidad no nos hacen esto a nosotros, sino a las personas específicamente y de forma selectiva designadas, y no tiene que ver con la nación, no es a los venezolanos, no es al país, sino, bueno, como dije, estas son designaciones selectivas, individualizadas, personalísimas, específicas, parciales, son preventivas, son revocables y son intransferibles a terceros, ¿no? Entonces, de otra parte también se ha dicho que son medidas coercitivas unilaterales. Ya aclaramos que no se trata de castigos, sino de medidas preventivas para salvaguardar el sistema financiero y la moneda de un país, y además no son unilaterales. Hay países que, de otra parte, han venido tomando también decisiones en este sentido. Lo han tomado países de la Unión Europea, lo tomó Panamá, lo está tomando Canadá, en fin, y cada país a su manera está restringiendo el uso, pues, o el tránsito de sus instituciones financieras como mecanismo para burlar estas sanciones y evitar, pues, que se le tranquen sus transacciones con la moneda más usada, que es el dólar, ¿no? Entonces, hemos visto, pues, este asunto. Ahora, ¿esto afecta a los derechos humanos? Bueno, en gran medida, como hemos visto, se trata de salvaguardar a los derechos humanos. No debería afectar a los derechos humanos de forma alguna, porque es una medida de ejercer lo que se llama el R2P, o deber de proteger, por parte de los países que conforman la comunidad internacional. No nos olvidemos que el R2P, Responsibility to Protect,
es justamente el mecanismo que se ha diseñado en Naciones Unidas para proteger desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico y hasta militar, los derechos humanos en un determinado país, ¿no? Pero también eso no excluye, y esto es importante, que un país determinado tome estas medidas para salvaguardar los derechos humanos en otro país. No nos olvidemos de ese concepto que es la jurisdicción universal, donde no hay, digamos, restricciones. Esos viejos conceptos de la diplomacia tradicional que habla de soberanía o de autodeterminación de los pueblos para impedir que la comunidad internacional escrutine cómo se cumplen los derechos humanos en un país, ya esas categorías viejas, repito, no sirven. Eso ha sido siempre un escudo para que países tradicionalmente violadores de derechos humanos se protejan de la crítica o de la observación internacional. Observaciones que hacen las ONGs, tanto locales como internacionales. Observaciones que hacen otros países, como por ejemplo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o en la Comisión Interamericana de la OEA, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también adscrito al sistema regional americano. De forma tal, pues, que siempre se ha utilizado cuando hay masivas, sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos, la excusa de la soberanía nacional y la excusa de la autodeterminación de los pueblos para seguir violando esos derechos humanos y decir como excusa, como justificación, que bueno, eso es un asunto interno, que solo concierne a los ciudadanos de ese país. Bueno, ya eso, con la globalización y sobre todo la mundialización de los derechos humanos, eso es una excusa inaceptable. Violar derechos humanos, cometer crímenes internacionales en un territorio determinado, no es un asunto interno. Es una grave violación al ordenamiento jurídico internacional, es una violación a tratados de la ONU, es una violación a la Carta de la ONU, es una violación a tratados de la OEA, es una violación a la Carta de la OEA. De manera tal, pues, que decir que cuando se violan sistemáticamente, cuando se violan generalizadamente o de forma global y masivamente los derechos humanos en un país, es un asunto interno y es una excusa inaceptable. No nos olvidemos que nuestra Constitución venezolana habla de un concepto que se llama la preeminencia de los derechos humanos por los temas políticos o por encima de los temas militares o por encima de los temas de seguridad o por encima de los temas policiales. Los derechos humanos van primero que todo. Por eso, la gran mayoría de los países democráticos, la gran mayoría de los países donde se practica el concepto de la república, esto es, de la división de los poderes, los delitos contra los derechos humanos van primero. Por ejemplo, los delitos contra la vida. En cambio, en Venezuela todavía que tenemos una categorización jurídica del siglo XIX, imagínense ustedes, ni siquiera del siglo XX, sino del siglo XIX, en nuestro Código Penal primero van los delitos contra el Estado. Y ya en la parte última, algo así como los delitos 400 y algo, es cuando están los delitos contra la vida, los delitos contra la libertad personal, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el primer derecho humano? El derecho a la vida. El derecho a la vida es el que prima sobre todos los demás, es el que priva sobre todos los demás. Sin derecho a la vida no hay derecho al trabajo, no hay derecho al salario, sin derecho a la vida no hay derecho a expresarse libremente, sin derecho a la vida no puede haber libertad de asociación, sin derecho a la vida no puede haber derecho absolutamente a nada, porque quien está muerto carece de todo derecho. Por eso es que los códigos penales modernos han colocado el derecho a la vida como lo primordial, como lo básico. Las constituciones modernas colocan los derechos humanos en la parte primera de la Constitución. Justamente esa es la jerarquía que debe tener todo ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué tiene que ver con las designaciones? Bueno, las designaciones buscan en gran medida, cuando se dictó en el año 2014 una ley para Venezuela, para proteger los derechos humanos en Venezuela, se llama Ley Obama. Bueno, fue justamente pues, un ejercicio de ese R2P acerca de Venezuela.
¿Puede un Estado legislar transfronterizamente para proteger los derechos humanos en otro país? Bueno, justamente esa es la jurisdicción universal. Por esa razón, ustedes recordarán que hubo un famoso juicio, el famoso juicio a Pinochet, ¿verdad?, que se hizo en España, pero cuyos crímenes se habían cometido en Chile. Fue un ejercicio jurisdiccional de ese principio de la jurisdicción universal. Pero no nos olvidemos, pues, que ese ejercicio judicial está dentro del concepto de la jurisdicción, y jurisdicción es la competencia que tiene un Estado para conocer asuntos. Ya no solamente asuntos cometidos o temas cometidos en el territorio nacional, sino asuntos cometidos transfronterizamente, es decir, en otro territorio. Y vemos pues que hay cantidad de delitos transfronterizos. La corrupción, el soborno transnacional es un delito transfronterizo. El tráfico de drogas es un delito transfronterizo. El lavado de dinero es un delito transfronterizo. El tráfico de personas es un delito transfronterizo. Podemos conseguir una cantidad de nuevas denominaciones de delitos transfronterizos. O sea que no hay que espantarse porque un Estado proteja los derechos humanos y sancione o designe que un país determinado no puede seguir violando derechos humanos. Es parte del deber jurídico que tienen todas las naciones hoy en día de protegerlo. Lo ejerció España, con relación al caso Pinochet por sucesos cometidos en Chile. Lo ejerció también Inglaterra cuando tomó decisión acerca de la jurisdicción competente para conocer el caso Pinochet. Y ha habido otros casos. Ya hoy es rutina en el mundo entero que haya decisiones transfronterizas. El primero de estos casos, y vamos a remontarnos un poco a la historia, fue en los años 60 con el caso Adolf Eichmann, cuando fue juzgado en Israel. Hubo quizás un acto irregular, un acto quizás cometido por la desesperación, que fue el secuestro de Eichmann por las autoridades policiales y el servicio de espionaje israelí, pero sirvió para poder enjuiciarlo en Israel. No nos olvidemos que en aquel entonces no había procedimientos de extradición entre Israel y Argentina, y era imposible. Por eso esos criminales de guerra, esos torturadores, esos individuos que se escudaban pues en la soberanía de los estados, buscaban sitios donde no hubiese posibilidad de ser extraditados para esconder sus fechorías y quedar así impunes. Pero entonces, bueno, ahí nació pues esa idea de la jurisdicción universal y el concepto pues transfronterizo, según lo cual los estados pueden tener jurisdicción por hechos cometidos contra los derechos humanos en otro estado. Bueno, el tiempo es cruel, el tiempo va concluyendo, vamos a tener que cortar y bueno, simplemente continuaremos en otra oportunidad hasta que lleguemos al final de nuestra programación. Muchísimas gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, vamos a concluir en esta etapa final para dar algunos consejos prácticos acerca de qué hacer con el tema de las designaciones OFAC.
¿Y qué puede hacer una persona que haya sido designada? Lo primero que debe hacer una persona designada es tratar de pedir información acerca del porqué de su designación. Primero, la lista OFAC, como dije, es pública. Con poner en Google lista OFAC aparece el listado y uno lo puede consultar. Segundo, uno se puede suscribir a la lista OFAC. Yo, por ejemplo, estoy suscrito y recomiendo a mis relacionados, a mis amigos, a mis familiares, a mis clientes que se suscriban para estar enterados en tiempo real. No nos olvidemos que esto puede cambiar de un día para otro y cualquier persona puede ser designada, inclusive por error, o puede haber una designación injusta. ¿Qué puede hacer una persona que se sienta designada injustamente? Bueno, puede escribir a un correo electrónico que le va a dar la lista OFAC, que le va a dar el sistema del FinCEN, recordemos el Financial Crime Enforcement, que es el seguimiento de estas designaciones y de esta información que le mandan los bancos, etcétera, y escribir a un correo electrónico que se llama ofac.reconciliation@treasury.gov. treasury.gov. Repito, ofac.reconciliation, en inglés es reconsideration, @treasury, que es treasury.gov. De todas maneras, sugiero a todo el que me esté escuchando que consulte en la lista OFAC, en el listado del FinCEN, y siga las instrucciones para poder hacer su solicitud, y los casos complejos se pueden resolver hasta en 90 días, ¿no? Lo segundo es que no debe cundir, digamos, el pánico respecto de esto. Yo denomino algo así como el efecto lepra, cuando alguien sabe, bueno, fulanito está designado. Bueno, los venezolanos están designados. No, ya dijimos que es personalísimo. Sin embargo, pues los bancos, muchas empresas extranjeras están tomando medidas, asustados, preocupados. Por eso lo llamo yo que es el efecto lepra, porque es una especie de susto, miedo al contagio, como ocurría en la Edad Media, y la gente se asustaba con los leprosos. Hoy en día sabemos pues que la lepra tiene curación, que la lepra puede ser tratada y que estas personas no pueden ni deben ser discriminadas por causa alguna, porque son personas infectadas, pues, ¿no? Y esos contagios no son así automáticos como se pensaba en la Edad Media. Pero sin embargo hay que evitar eso, ¿no? Entonces, es muy importante lograr interactuar con el sistema de la OFAC y bajar el temor. De todas maneras, estamos dictando cursos, estamos dictando talleres. Próximamente dictaremos un nuevo curso en el IESA, donde acostumbro tener mis clases conceptuales y prácticas para empresarios, para hombres y mujeres de negocio. También las cámaras suelen invitarme, también estamos dictando a través de algunas ONGs este tipo de cursos para ONGs y para que puedan resolver sus temas, sus preocupaciones. Y bueno, finalmente transmitimos nuestros sitios de contacto en Twitter. Abrimos una nueva cuenta que se llama DH Monitor, que es Monitor de Derechos Humanos, y mi cuenta personal, que es FM_Fernández. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias por su atención. Buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.